una caída del empleo. Y eso es lo que ha ocurrido en El Salvador. Para el segundo semestre, según datos del Banco Central de Reserva, la producción cayó en más del 19%. Y se espera que para finales de año la producción, el PIB, caiga en más del 8%. En ese sentido, el Banco Central de Reserva es un poco más conservador porque la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, proyecta que a finales de año El Salvador, su PIB va a caer en 9.5%. Es la mayor caída de toda la región centroamericana, por arriba de la caída de la producción que va a tener Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Entonces hay una crisis económica. El hecho que el gobierno haya tenido dinero para cubrir el gasto corriente y para cubrir los gastos derivados de la pandemia, como resultado del mayor endeudamiento que ha tenido, que ha elevado la deuda hasta más del 90% del PIB, no significa que no haya recesión, no significa que no haya crisis económica. Entonces yo creo que eso es importante aclarar. Ahora, me hablabas de otra pregunta que te formulaba para recordarme. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. Rapidito, entonces, Mauricio Funes, mira, con lo que nos habíamos quedado también, ¿qué hay de nuevo? Nos dicen aquí si todos los presupuestos son financiados por las deudas. Por lo menos yo me acuerdo desde 1992, dice aquí Julio de allá de Canadá. Y ahora que se sigue financiando con la deuda, el presupuesto, no veo nada de nuevo. Tal vez lo puede explicar el ex presidente. Y también te están preguntando acá que se vislumbra, se avecina, parece que viene una segunda ola de este virus, porque ya Honduras ya dijo que la próxima semana ya se están preparando porque viene la segunda ola, rebrote le llaman ellos, y aquí en El Salvador pudiera pasar lo mismo. También rapidito, porque dice nuestro amigo que siempre acá nos está enviando, mira, interesante, desde Canadá nuevamente, también te recuerdan ¿cómo se puede explicar eso? El récord que lleva ya el presidente, el expresidente, de seis órdenes de captura. Ya esto parece un circo, que lo explique. Adelante, Mauricio. Bueno, me voy a referir a eso. Recuerdo que también preguntaba por el caso de Sigfrido, que la Cámara Tercera de lo Penal, según tengo entendido, confirmó el proceso que se le está siguiendo por peculado y lavado de dinero. La defensa había solicitado que se considerara nulo ese proceso, porque no había suficiente sustentación en las supuestas pruebas que había presentado la Fiscalía sobre peculado y lavado de dinero cometido por Sigfrido y algunos de sus familiares. ¿Qué pasa con Sigfrido y qué pasa conmigo? Nosotros estamos enfrentando un proceso que no es solo propio de El Salvador, sino que está extendido en toda América Latina, que es el uso abusivo del sistema de justicia penal para anular políticamente a los opositores. Efectivamente, yo enfrento una buena cantidad de procesos judiciales y de órdenes de detención, pero yo siempre he insistido, no hay en ninguna de esas acusaciones y de esos procesos judiciales la suficiente prueba como para que la Fiscalía pueda sostener la acusación. Ahí está el caso saqueo público, el caso del Chaparral, el caso de los supuestos sobornos al fiscal general de la República, el caso Ross, entre otros. Y está el caso, pues, por supuesto, de Sigfrido Reyes, que lo acusan de lavado de dinero y de peculado. Así como lo ha sostenido Sigfrido, lo sostengo yo también, que la Fiscalía no tiene una prueba sólida que permita incriminarnos. Todo lo contrario, son procesos judiciales arbitrarios. Traigo a cuenta, por ejemplo, el caso
de mi ex esposa y ex primera dama de la República, Wanda Piñato. Ella misma lo ha dicho a través y lo ha denunciado a través de sus cuentas en las redes sociales. El plazo máximo para la detención de un imputado es de 2 años. Si no hay una sentencia firme en esos 2 años, el imputado tiene que ser puesto en libertad. No significa que sea sobreseído, tiene que ser puesto en libertad. Ella tiene 2 años, 7 meses de estar guardando arresto domiciliar porque al final gozó de medidas sustitutivas. Por su condición de salud, le permitieron guardar arresto en su casa en lugar de ir a una prisión. Pero al fin y al cabo es privación de libertad. Ya sea que se esté en una cárcel o se esté en la casa, siempre es privación de libertad. Tiene 2 años, 7 meses de haber sido privada de libertad. Y el plazo máximo que establece la ley es de 2 años. Si en 2 años, completada la etapa de instrucción, no hay sentencia, el imputado tiene derecho a recuperar su libertad y a ser juzgado en libertad. En el caso de ella, no se lo han dado. ¿Por qué razón? Por una arbitrariedad del juez, por una arbitrariedad de la fiscalía. Además, está demostrado que ella no manejó recursos públicos. Siendo secretaria de Inclusión Social y primera dama, no gozaba de salario. Entonces, ¿cómo se pagaba sus gastos? Bueno, los absorbía yo como esposo y como presidente de la República. Por lo tanto, no es ella la que tiene que explicar el origen de esos recursos, sino que soy yo como presidente de la República el que tengo que explicar y demostrar que esos recursos con los cuales ella se sostenía y sostenía sus gastos no provenían del presupuesto de CAPRES y mucho menos de la partida de gastos reservados, mal llamada partida secreta, en casa presidencial. Y sin embargo, ahí está. En mi opinión, a estas alturas, ella ya tendría que haber sido puesta en libertad porque ya se completaron los 2 años que establece la ley, sin que haya una sentencia, y debería ser sobreseída. La audiencia, en el caso de ella, tendría que haberse realizado ya la audiencia inicial para que el juez dictamine el sobreseimiento, porque no hay elementos de prueba en contra de ella, como tampoco los hay en contra mía. La Fiscalía lo que ha presentado son declaraciones de testigos criteriados y ha abusado de la figura del testigo criteriado. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a nuestras leyes, de acuerdo al Código Penal y Procesal Penal, la Fiscalía puede criteriar a un testigo a cambio de información que permita incriminar a otros. Pero los testigos que ha criteriado la Fiscalía no han proporcionado ninguna información, no han proporcionado ninguna prueba en contra mía. Hay un testigo criteriado que ni siquiera trabajó en casa presidencial, que es el doctor Leonel Flores, que fue director del Seguro Social, que dicho sea de paso, tiene ya una condena ratificada por la Sala de lo Civil por enriquecimiento ilícito por más de $500,000 que no ha pagado, y que la Fiscalía tuvo que haberle abierto un proceso penal porque así lo certificó la Cámara de lo Civil que llevó su caso, y sin embargo no se lo ha abierto, a cambio de que me acuse a mí y que diga que yo desvié recursos de casa presidencial para favorecer a terceros o para favorecerme yo, sin presentar ni una tan sola prueba. Y lo mismo ha ocurrido con otro testigo criteriado, que es el ex presentador y el ex entrevistador de la telecorporación salvadoreña, Jorge Hernández, que sin estar incluido en el caso que se me sigue a mí de saqueo público, ha dado declaraciones en el sentido de que hoy, después de que yo salí de la presidencia, yo le conté que había tomado recursos de casa presidencial para pagar una serie de gastos familiares y una serie de gastos personales y de terceras personas. Él no era funcionario público.
Él no tiene conocimiento de cómo se manejó la partida de gastos reservados y el presupuesto de CAPRES durante mi presidencia. Y sin embargo, solo porque él dice que así yo se lo comenté y así ocurrieron las cosas sin presentar ni una tan sola prueba, lo han tomado como testigo criteriado y en base a eso han montado las incriminaciones en mi contra. Los peritos financieros han demostrado que no existe ninguna evidencia de que yo tenga bienes, sociedades, empresas, cuentas bancarias provenientes de recursos de casa presidencial. Los peritos financieros han demostrado eso. Es decir, no existe ninguna evidencia. Van al registro de comercio y no encuentran ninguna sociedad o empresa a mi nombre. Van al registro de la propiedad y no encuentran ningún bien inmueble a mi nombre. Van a los bancos del sistema financiero salvadoreño o a bancos extranjeros y no encuentran ninguna cuenta a mi nombre. No hay ninguna transferencia bancaria a mi nombre. Eso que dicen que Astaldi me pagó a mí un soborno y lo transfirió a unas cuentas offshore, no existe ningún movimiento financiero que establezca que Astaldi movió dinero a mi favor, 3,5 millones de dólares, y que ese dinero fue depositado en cuentas mías. No existe ninguna evidencia de eso. Dicen es que lo que pasa es que se depositó en cuentas de un testaferro de Funes, que es Miguel Menéndez, unas cuentas offshore que él abrió en Panamá. Primero, no existe evidencia de que Astaldi haya trasladado dinero a esas cuentas offshore de Miguel Menéndez. Y segundo, son cuentas de Miguel Menéndez que no tienen nada que ver conmigo. Yo no soy ni socio de Miguel Menéndez y Miguel Menéndez no es mi prestanombre porque yo no le he dado dinero a él. Y sin embargo, la acusación en el caso Chaparral se basa en que hubo un traslado de dinero de Astaldi a una cuenta offshore a nombre de Miguel Menéndez para pagar un soborno del cual nos hemos visto beneficiados Miguel Menéndez y este servidor. Y sin embargo, en el peritaje que realizaron los peritos financieros se demostró que no existe ninguna transferencia bancaria a mi nombre. Yo no tengo cuentas en el exterior, yo no soy dueño de cuentas offshore. Sobre esa base se han montado las acusaciones. Entonces, para aquellos que dicen, el presidente Funes tiene el récord de tener 6 órdenes de captura. Es que, obviamente, tengo 6 órdenes de captura porque hay 6 procesos judiciales en mi contra que han sido montados deliberadamente, siguiendo una narrativa y un guión establecido por la derecha en El Salvador, que no me perdona que durante mi gobierno yo puse en el banquillo de los acusados a prominentes empresarios y miembros de la oligarquía salvadoreña, como fue el caso Selenel, donde senté en el banquillo de los acusados a Billy Solván y una serie de empresarios que desfalcaron a CEL, y no solo eso, sino que vendieron ilegalmente las acciones de la GEO a la compañía italiana Enel y con eso obtuvieron beneficios personales. Afortunadamente, el Estado salvadoreño, no en mi gobierno, sino que en el gobierno de Sánchez Serén, recuperó el control de la GEO. Tampoco me perdonan que yo haya sentado en el banquillo de los acusados a Francisco Flores, responsable del desvío de recursos provenientes de la cooperación taiwanesa para enfrentar los efectos del terremoto de enero y febrero del 2001, en el cual están involucrados prominentes empresarios del país, Juan Reich, padre, y Balzaretti Crit, que ahí están en el proceso. Entonces, no me perdonan eso, y como no me perdonan eso, montaron, y ese fue el plan, montaron una serie de acusaciones arbitrarias sin tener ninguna prueba en mi contra. Un juicio por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, por peculado o por soborno debe tener pruebas que lo sostengan. No se puede basar
en declaraciones de testigos criteriados, en chambres